Buenas noches. Bendiciones a todos los hermanos que estamos reunidos en esta noche en el nombre de nuestro Señor. Y bendiciones a los hermanos que están conectados por las redes sociales. Le bendecimos y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en su nombre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gracias porque su misericordia ha sido nueva en ese día. Le damos gracias al Señor porque sin Él o alejado de Él, nada vamos a poder hacer. Amén. Necesitamos escuchar la voz de nuestro Señor. Y la importancia de entender que es la razón por la que el pueblo de Dios está escaso de fe. Porque no oye palabra de Dios. Escrito está, la fe viene por el oír. Y el poder que tú y yo oigamos por la palabra. Sin palabra estamos sordos. Y sin palabra no hay fe. Y no tenemos que esperar hasta que vengan las pruebas o las aflicciones para ver que no tenemos fe. Porque el que es de Dios, dice la palabra de Dios quiere oír. No hay fe sin oír palabra. Y nadie la puede oír si no viene a ella. La necesidad de nosotros escuchar la voz de nuestro Padre, no solo para que nos diga qué tenemos que hacer, es más, el Señor nos dice más que no tenemos que hacer, Él nos quita las cargas. Él quiere que nosotros creamos que todo es en Él, por Él y para Él. El problema es cuando nosotros dejamos de oír y creemos que somos nosotros. Que nos sostenemos porque ayer estuvimos bien y hoy nos podemos sostener por nosotros mismos. Que nosotros no necesitamos palabra todos los días. Eso es tan igual como creer que tú no necesitas desayunar todos los días ni almorzar. Tu espíritu muere de hambre cuando no escuchas palabra. Y ciertamente hay una manifestación cuando alguien se abstiene de alimentos físicos naturales en este cuerpo natural. Pero también es notorio cuando alguien se abstiene al alimento espiritual, que solamente lo da Él. Ese alimento no lo das tú ni lo doy yo. Aún en la alimentación de los 5,000, Él fue el que lo dio. Él lo multiplicó y Él lo dio y dijo, ahora denles. El pastor no se alimenta por sí mismo. El ministro, el líder no se alimenta por sí mismo. Es un alimento que necesitamos todos los días. Si tú a mediodía, uno ve gente en la iglesia a mediodía, siente desmayar. Si no ha desayunado, convulsiona, se enoja y manifiestan muchas cosas. Hay una manifestación, hay molestia, hay mucha gente que dice, ay, es que no ha comido. El espíritu también es así, manifiesta. ¿Cómo se manifiesta con las obras de la carne? Cuando empieza a ver el mal genio, cuando empieza a ver este afán para no escuchar las cosas del Señor. O sea, cuando yo estoy carnal, mi cuerpo lo manifiesta. ¿Y qué necesito? Alimento espiritual. Y ese alimento espiritual no está en los ritos, porque podemos venir aquí y no podemos ni comer ni beber, aunque tenga el pan y tenga el agua. Él dice, el que tenga hambre, coma, y el que tenga sed, venga a mí, beba. Pero podemos estar aquí y no comer, estar pensando en que no cené. ¿A cuánto les ha pasado? Y desprecian el alimento espiritual. Nosotros manifestamos cuando no comemos este alimento espiritual. En obras de la carne. Queremos ver una persona que está desnutrida espiritualmente. Es una persona que no tiene fe. La fe no viene de nosotros, la fe viene del oír esta bendita palabra. Cuando tú hablas con las personas, dicen, es que yo tengo fe. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. ¿Fe en qué? En lo que tú crees que va a pasar y si no pasa. ¿Hasta ahí llega tu fe? ¿A cuánto les ha pasado? Yo tengo fe que este negocio se va a dar y es que yo tengo fe. Y si no se da, hasta ahí llega la fe. La fe de Dios
que es de Dios, viene por el oír su palabra. Porque hay una fe que es humana, una fe que es basada en emociones, en esto que yo quiero que suceda, en esto que yo quiero que Dios haga, pero la fe de Dios, la fe que viene de Dios, viene por el alimento que Él mismo da. Romano lo dice, la fe viene por el oír y el poder oír por la palabra de Dios. Por eso creemos tener fe mientras que no pase nada en nuestras vidas, como muchos están de aquí para allá. Entonces, cuando suceden las cosas adversas, empezamos a cuestionar a Dios. Y realmente no es lo que está pasando ahí, es una manifestación de mi relación con Él. Porque según lo que dicen las Escrituras y lo que ha pasado en mi vida, mi fe no está basada en lo que yo quiero, sino en que Él está conmigo. Por el agua, por el fuego. ¿Cuánto les llega la aflicción y creen que Dios no está? Porque la fe era que nunca iba a pasar nada. Entonces lo primero que hace una persona que no se alimenta espiritualmente es menguar más y más. Creyendo que Dios no oye, pero el Señor dice, vuelvan sus corazones a mí, yo me vuelvo a ustedes. Dice que Él está atento, su oído, a los que claman con un corazón sincero. Muchos sienten que Dios no los oye, que no sabe qué está pasando en sus vidas, con sus hijos, pero Él oye. Pero al humilde, al que rinde su corazón. Lo que nos falta a nosotros es reconocer. Tan solo reconoce, ya bueno, reconocí, y arrepiéntete, dice no seas, y yo oiré. Reconocer y arrepentirse. Y para que vengan los tiempos de refrigerio es necesaria la conversión. Porque si no, nuestra fe va a estar así, como las ondas del mar. Hoy creo y mañana no creo, pero esa no es la fe de Dios, porque la fe de Dios va en aumento. Es una fe inquebrantable. Es una fe que viene por el conocer a Cristo y quién es Él y qué representa Él en nuestra vida y la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Por eso vemos fe inquebrantable. ¿Cuál fe? Son capaces aún de perder su vida, esta vida, por Él. Gloria al Señor. Dice la bendita palabra de Dios. Vamos a leerla. Pero antes de leer la palabra de Dios, vamos a escuchar esta alabanza. Preguntémonos en esta hora si queremos oír su voz. ¿Queremos oír la voz de Dios? ¿Tú viniste dispuesto a oírla? ¿Sí? Asumen. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de nuestro Señor? Porque si el corazón está dispuesto, la oirás. ¿Queremos oír la voz de nuestro Señor, iglesia? ¿Queremos escuchar su voz en esta noche? La voz de Dios es la bendita palabra. Queremos respuesta, pero la respuesta está en su palabra, iglesia. Rompiendo el silencio. Eso hace la palabra en nuestra vida. Estremecer, me harías llorar por reír. Y esto es lo que produce la palabra. Un corazón rendido, no altivo, iglesia. Cuando uno oye, uno entiende y comprende. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño.
y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar y hablar. No todos pueden oírla, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no podés oír mi palabra? Dice el Señor Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Necesitamos fe, iglesia. Que la palabra es espíritu, es el alimento que necesitamos. Si la oyes y si crees, entonces entiendes y comprendes lo que está pasando en tu vida. Pero ¿cuántos salimos sin respuesta? Porque endurecemos el corazón ante la palabra de Dios. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Poder oír la voz de Dios. Él le dijo a Pablo, a través del discípulo que fue a buscarle: el Señor te ha escogido para que oigas, para que veas y testifiques. Sin oír la palabra no van a poder ver. Cree que ve. El conocimiento no salva, iglesia, salva a aquel que conocemos por medio de la palabra. Estar ante ti, escuchándote hablar. Te voy a hablar a ti y a mí. Dispongamos nuestro corazón. Sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría. ¿Cuántos sienten que Dios ya no les habla? ¿Cuántos, iglesia, sienten que Dios ya no los escucha? Dile, háblame, y Él te hablará. Pero hay que estar dispuestos, como le dijo él a Job: ahora cíñete como un varón valiente y óyeme hablar a mí. Venimos de contender con Dios muchas veces. Y Él es este momento el que escoge para hablarnos, iglesia. Pero no resistimos a oír su voz. Nos justificamos para no escuchar su palabra. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharle hablar. Él todavía habla, iglesia. Hay que tener relación con Él, con el Dios de la palabra. Si tú vienes aquí a oír pesadamente, no va a ser provecho la palabra. Escrito está en Santiago. ¿Cómo sé, hermana, que la palabra me hace provecho o no cuando hay fe? Cuando viene en este momento de tomar decisiones y tienes la sabiduría de Dios que te dio por medio de la palabra para tomar esa decisión. Tú sabes quién escucha la voz de Dios, porque todo lo que el Señor nos habla lo tenemos que vivir y lo hemos vivido. Pero hay quienes no quieren vivir. Él dice: pasarás por agua y no te ahogarás, pasarás por fuego, no te quemarás. La llama no arderá en ti. Pero cuando llega un momento difícil, la fe no alcanza para vivirlo.
Lo vemos a veces en cosas pequeñas. Tal vez es pequeño para mí lo que a ti te pase, tal vez para ti es pequeño lo que a mí me pase, pero el Señor dice que no permitirá que pasemos algo que no podamos soportar, porque fiel es el que nos envía juntamente la salida, con la tentación, con la prueba. Realmente no tenemos las armas espirituales para vencer, porque a Satanás se le vence por fe. A él no se le vence por emociones, o porque coloquemos una alabanza y la cantemos, o porque no sepamos un versículo bíblico sin creerlo, o porque hagamos una rutina diaria de oración, pero sin creer a quién se la hacemos, porque Él es un Dios vivo. ¿Cómo nos damos cuenta quién le hace provecho a la palabra? El que la oye. Ellos son bienaventurados, dice la palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Bienaventurados los que vengan en esta noche y cada noche a oír palabra. Y no hay que batallar para que la escuchen, no hay que batallar si se duermen, si están pensando en cosas. Bienaventurados los que saben que este es el alimento que Él nos trae a recibir. Él todavía habla. Hay que tener intimidad con el Dios de la palabra, porque Él responde, porque Él te afirma, Él te da convicción a través de ella. Convicción, iglesia. Porque ciertamente se está levantando muchísimo engaño a través de las redes sociales. Y el engaño no viene de afuera, viene del mismo corazón del hombre. Dice que llegará el tiempo en que no querrán oír la palabra de Dios, sino espíritus engañadores. Y aquellos que se dejan engañar son aquellos que no tienen relación con la verdad. Porque el que tiene relación con el espíritu de verdad, dice, aún si es posible, a los escogidos los engañará. Por eso el Señor está demandando a su iglesia a no vivir más en emociones. Como decía el Señor ayer, si tú te la pasas preguntándole al hombre qué haces, vas a ser engañado. Pregúntale al Dios de la palabra y Él te dará respuesta. Pero si tú no oyes la voz de Dios, difícilmente lo escucharás en los momentos difíciles. Yo no le pregunto a ningún hombre qué tengo que hacer. Se lo pregunto a Él y Él te afirma y te da convicción de qué es lo que tienes que hacer conforme a lo que escrito está. Él habla, iglesia, y realmente tú no lo escuchas en los momentos difíciles porque has dejado de escuchar la palabra de Dios. Esta es la voz de Él. Aquí identifica su voz y su lenguaje. ¿O no es cierto lo que estoy hablando? Así que el Señor está llamándote a escuchar su voz. No hay fe sin oír la palabra. Él todavía habla, porque Él es un Dios vivo, iglesia. El Espíritu todavía le habla a la iglesia. Él te quiere hablar en esta noche. Me perdí en mis distracciones, olvidé cómo escuchar. Pero ahí en lo más hondo, cuando todo se apagó, tu voz suave me encontró, como un susurro de amor. No fue trueno ni relámpago, fue el roce de tu presencia, en lo cotidiano y sin hablar. Me llamaste en el silencio, cuando nadie más oyó, y entendí que en cada paso aún me hablas, mi Señor, aún me hablas en el viento, en la lluvia al despertar, en los ojos de un extraño que me vuelve a abrazar. Aún me hablas con tu gracia, aunque te hayas alejado más. Como en esta noche, iglesia. Esas formas de pero hoy vuelvo a tu abrazo, ya no
me falta un gran milagro para saber que estás. Tu palabra es vida y aún me quieres hablar. Por medio de su palabra que nos habla. Aunque no sepa orar, cuando nos sale palabras, iglesia, para clamar a Él. A veces cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no somos prontos para hablar, sino más prontos para oír, entonces ahí escuchamos la voz de Dios. Porque hablamos y hablamos, dice la palabra en Santiago, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Hablamos mucho, iglesia, y oímos poco a nuestro Señor. Hoy el Señor nos ha traído a que lo escuchemos. Escuchar el amor que Él tiene para con nosotros, porque si tú y yo estamos aquí es por su misericordia. Ninguno es mayor que el otro. Tenemos la misma dependencia. Como un padre que tiene dos hijos que dependen de él, pero siempre hay uno que cree que se puede emancipar del Padre. El Padre hoy nos ha traído para darnos su palabra. Dispongamos nuestro corazón para oírle. Si quieres ver en medio del proceso, necesitas palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora nos disponemos, Señor Dios eterno, a escuchar tu palabra viva, eficaz, cortante como espada de doble filo, Padre. Hoy en esta hora, Señor, tomo la espada del Espíritu que es tu palabra, Señor. Tu palabra que es espíritu y que es vida, Señor. Y le dice al pueblo, oíd palabra de Jehová. Porque cuando los huesos estaban secos y secos en gran manera, tú le dijiste a Ezequiel, profetiza y diles, oíd palabra de Jehová. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Háblanos en esta noche, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria a Cristo. Aleluya. Buenas noches nuevamente, bienvenidos. Amén. Vamos a leer. Vamos a iniciar con Apocalipsis. Hoy estaba leyendo algo que les envié a algunos hermanos. Y conforme a esta porción de las Escrituras, Señor me dio palabra para esta noche. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2. Demos la palabra con reverencia, con temor, con temblor. En el nombre del Padre y del Hijo. Y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu, Padre. Apocalipsis 2, verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice la palabra? Repitan conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Juan 6 también dice, el que tenga hambre, venga a mí, coma. ¿Qué comemos? Nosotros queremos comer del Señor las bendiciones, pero la bendición viene por obedecer la palabra de Dios. Dos caminos, bien, mal, vida, muerte, bendición y maldición. El camino que es Cristo, ahí es donde está la bendición, ahí es donde está la obediencia. El que obedece tiene las bendiciones, el que desobedece tiene consecuencias. Pero el Señor dice, vengan a mí, coman. Ese es el alimento que tiene el Señor para nosotros en esta noche. ¿Tienes hambre de Él? Come. Muchas veces el hambre que tenemos del Señor es para los bienes que Él da, pero no en su palabra. Y no entendemos que aquí en su palabra es espíritu y es a través de ella que el Señor nos da vida. Es a través de ella que nosotros vencemos. Es a través de ella que es la espada y que es el escudo. La palabra de Dios es con la que el Señor nos ciñe para poder, iglesia, nosotros vencer todas las adversidades que se presentan en nuestra vida. Sin palabra de Dios no podemos. La palabra de Dios es Cristo. Esto es estar revestido de Él a través de su bendita palabra. Pero lo que menos quiere oír el pueblo de Dios es palabra. Por eso se justifica mucho fechas,
enfermedad. Los enfermos eran los que iban a él y lo oían. ¿Qué más? Problemas emocionales, sentimentales. Tal vez el pecado y la culpa, pero él vino por el pecador. ¿Qué excusa hay en nosotros para no buscarle a él? Para no buscar su palabra. Si la palabra de Dios nunca condena a esas personas. Él dijo, yo no vine a condenar el mundo, yo lo vine a salvar. ¿Por qué mejor no reconocemos que se cumple lo de Corintios, 2 Corintios capítulo 10? Que hay dos fortalezas que impiden que tú vengas a recibir conocimiento de Dios, conocimiento de la verdad para que seas verdaderamente libre. ¿O no nos dio eso ayer el Señor? Es realmente esto lo que tiene cautivo al pueblo, que no oye palabra de Dios. La palabra de Dios la tienen por poco, dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 1, cuando aquí está el poder de Dios. ¿Cuántos quieren decir yo soy hijo de Dios y yo tengo poder de Dios y poder y autoridad para hallarse? ¿Por qué no sucede? Porque es la palabra la que nos da la autoridad. Y aquí es donde está el poder de Dios. Poder para salvar, poder para sanar y libertar. Porque Él dijo en su palabra que a Él le plació que mediante la predicación, en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, a Él le plació que por la predicación, como en esta noche, salvará a los que crean. Tú no eres salvo porque te congregues, porque hay quienes oyen la palabra y la oyen sin fe. ¿Cómo nos damos cuenta? Si la oyen pesadamente y sin fe, ¿qué es lo que no va a haber? Fe. Y tú lo ves en las personas que andan con poca fe. Ahora el Señor dice, ayuden a los débiles en la fe. Amén. Cuando el Señor dice que ayuden a los débiles en la fe, en ningún momento dice, vivan el proceso de ellos. Denle palabra. Porque es la palabra la que señala al hombre. Es la palabra la que nos fortalece y la que nos afirma en Él. Nadie va a pasar, mi esposo no pasa mi proceso ni yo paso el de él. Mucho menos voy a pasar el de la iglesia. Pero siempre que busquen va a haber palabra de Dios. Porque es por ella que somos más que vencedores, por medio del amor de Dios que escrito está aquí. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu va a hablar en esta noche. Oigamos lo que el Señor quiere decirnos, para que no batallemos, para que no nos pase como lo de Job. Vamos a leer, a recordar Job. El Señor nos ha hablado mucho de Job estos días, ¿cierto? Vamos a leerlo. Job 41. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿por qué le respondió? Recordemos que en el 38 dice que Jehová convence a Job de su ignorancia. Porque nosotros creemos saberlo todo y en la sabiduría de Dios nos damos cuenta que somos ignorantes. Entonces el Señor le responde a Job. Dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Le dice el Señor a Job. El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Cuántos hemos disputado con Él? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Por qué se dio cuenta? Porque aquí el Señor, en el 38 y 39, le dice a Job de su ignorancia. Nosotros queremos contender con Dios. Nosotros queremos contender con las consecuencias de las cosas que pasan en nuestra vida. El Señor no quiere que ninguno perezca. El Señor no quiere, iglesia, que nosotros pasemos por cosas difíciles que Él no haya permitido. Porque una cosa es la prueba y otra cosa son las consecuencias. Por eso el Señor dice que al que Él ama, Él disciplina. A ti y a mí nos ha disciplinado el Señor. Es la disciplina de Dios, según Hebreos 12, que es la que nos da el carácter de Cristo. Entonces dice aquí la bendita palabra. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como un varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura.
Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Y eso está pasando con muchos de nosotros. Cuando nos creemos que somos más sabios que Dios, cuando no queremos oír su sabiduría, su palabra. Porque nosotros creemos que va a pasar mañana, que va a pasar ahorita que salgamos fuera de aquí. El que lo sabe todo es Él. Y nosotros tenemos que encomendar al Señor nuestros pensamientos para que Él afirme, encomendar nuestros caminos para que sean afirmados nuestros pensamientos. Mire, es tan importante encomendar al Señor nuestra vida, que nuestros pensamientos tienen que estar afirmados en Él, porque es aquí donde está la batalla. En este yo creo y en este yo pienso. Nosotros tenemos nuestros propios caminos, creyendo que son caminos de bien, al final son caminos de muerte. Nosotros tenemos que encomendarle todo al Señor para que Él nos afirme en Él. Porque a ti nadie te saca del camino. Nosotros mismos nos desviamos cuando nosotros nos dejamos seducir y fascinar por la serpiente. A ti no te saca tu esposo, no te saca tu esposa, no te saca nadie. Tú sales del camino, tú mismo y yo misma, por voluntad. Porque todo empieza con una fascinación. Con unas que les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó, quién nos sedujo para no obedecer la verdad? Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos culpamos a otra persona por la condición en la que estamos? Los hijos ya no pueden culpar, al menos los niños y los jóvenes que están aquí no pueden culpar a los padres, porque a ustedes se les mostró también el camino. Y cada uno debe tomar el camino. Los niños saben que hay camino ancho o angosto, ya saben que hay de bien, un camino de bien y un camino de mal, de maldición y de bendición. No podemos culpar al hermano porque el hermano me hace dar rabia. No, la rabia proviene del corazón del que le dio rabia. ¿O no es cierto, iglesia? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Justificarnos nosotros para condenar a Dios? Fueron nuestras decisiones. Ahora, ¿qué esperaría el Señor? Él dice que al soberbio, aquí lo dice, y al altivo, Él lo abate y lo humilla. Y aunque pasen estas cosas, cuesta humillarnos bajo la mano poderosa del Señor. Porque en la naturaleza caída está la rebelión, se rebela contra Dios. Un hijo rebelde no le hace caso al padre ni a la madre por nada del mundo. La rebelión está en la naturaleza y es rebelarnos contra Dios. Un niño rebelde jamás le da la razón al padre. Jamás. Y el Señor no vino a consentir la rebelión, porque Él fue herido a causa de ella, para que nosotros fuéramos sanos de esa rebelión. ¿Vamos a contender nosotros? ¿Seguimos contendiendo con Dios? ¿Seguimos saliendo de aquí nosotros con nuestros propios pensamientos, sabiendo que Él nos ha dado palabra, que nos dijo dónde está la batalla, que Él nos habló muy claramente ayer y nos dijo qué es lo que realmente está pasando? ¿Vamos a seguir en oración nosotros contendiendo y diciéndole, ¿hasta cuándo y por qué? Si Él dijo, ya saben por qué, porque hay una naturaleza caída. ¿Hasta cuándo? Hasta que oigas palabra de Dios. Porque es ahí donde está el poder de Dios, en su palabra. Ya no tenemos como, o sea, el Señor dice, aquí tiene que hablar con Job como habla con nosotros en esta noche. Y decir, al final de todo esto, nosotros ya oída te habíamos oído, pero ahora mis ojos te ven. El que no oye palabra de Dios está sordo y ciego. Y oír no es sentarnos aquí. El Señor habla en Santiago que oyen pesadamente y no les hace provecho. Si tú quieres saber si te está haciendo provecho la palabra, no es culpa del predicador, porque hay palabra de Dios. El Espíritu le está hablando a la iglesia, y el que tenga oídos oiga, el que no tenga oídos lo cerrará. Porque muy bien dice la palabra de Dios que Esteban dijo, incircuncisos de oídos y de corazón, ustedes resisten al Espíritu Santo. Ustedes no están resistiendo al predicador, ustedes resisten al Espíritu. ¿Por qué la misma palabra le da fe a otros y a otros no? ¿Por qué unos retroceden y otros no? ¿No será por el oír? ¿O pesadamente? ¿O estar atentos a la voz de Dios? Cuando tu padre o tu madre te dice, no te vayas por ahí, mira, ahí hay una piedra grande y te puedes tropezar y caer. Tú escuchas, lo guardas, meditas y ves la piedra. El que no escucha no va a meditar y no va a ver, va a tropezar. Y eso es lo que pasa con muchos aquí. Ha hablado el Señor, y más claro, porque es que Él dice, ahora nos hablas más claramente, dicen los discípulos, ahora les hablo más claramente, ahora creéis.
Porque creemos que entendemos la palabra. Realmente el que la entendió es el que no tropieza en ella. El que no haya tropiezo en Cristo. Él entendió la palabra. Porque hay quienes oyen la palabra, dice, pero Cristo les fue tropiezo en su vida. Porque lo que más cuesta es creer que la voluntad del Señor es mejor que la nuestra. Todo nos lo ha dicho el Señor. El Señor es tan sabio en lo que ha hecho en nuestras vidas que aún en cosas que están por venir nos la dicen, y aunque lo diga, la gente cae. Porque nos creemos más sabios que Dios. Y cuando pasa eso nos damos cuenta de nuestra ignorancia, de nuestra insensatez con el Señor. Y que lo único que ha hecho todo ese tiempo es amarnos. Pero nosotros somos rebeldes, porque creemos que el Señor, ¿cuántos creyeron como yo cuando era una joven adolescente, que mi mamá no quería que yo fuera feliz? Es que usted no quiere que yo sea feliz. Ay, mamá, pero es que usted no quiere que yo sea feliz. Porque un adolescente quiere quedarse hasta tarde en la calle, ¿cierto? Déjeme jugar fútbol hasta las 12 de la noche, es peligroso ahora. Es que ustedes no quieren que yo sea feliz. ¿Quién conoce el peligro si no es Él? Él nos quiere evitar dolor, pero nosotros corremos, dice, nuestros pies corren apresurados a hacer el mal. Porque así es el corazón del hombre, rebelde contra Dios. Nos advierte, y no nos advierte con palabras humanas, de humana sabiduría, sino por las dadas por el Espíritu a través de su palabra. Y nosotros hemos sido necios, iglesia, y hemos contendido con Dios cuando llegan las consecuencias. Después de entender esto, mira lo que dice el 42, que es lo que el Señor quiere que entendamos tú y yo. No nos llamó simplemente para sentarnos, sino para oír, para ver y testificar de lo que hemos oído y hemos visto. Pero ¿quién va a testificar de Cristo si no oye? Y si no oye, no va a ver. Dice en Job 42, confesión y justificación de Job. ¿Qué hubo? Una confesión. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Aún llevamos esta palabra a otras personas sin entendimiento y sin comprensión. Queremos llevarle palabra a otras personas sin nosotros haberla recibido para nosotros. Hablamos de cosas que no comprendíamos ni entendíamos. Porque no se comprende ni se entiende. Porque ¿cuántos contienden con la verdad de Dios? Una verdad que quiere libertar, salvar, sanar, restaurar y reconciliar, justificar. ¿Cuántos contienden con esta verdad? Porque no coincide con la manera de vivir de nosotros. ¿Cuántos, iglesia? Cosas que yo no sabía, ni entendía, ni comprendía. Porque una cosa es saberse una cita bíblica y otra cosa es vivirla. Porque el que la vive, ve. El que no la vive, no ve. Ustedes ven cuando ven esta palabra haciéndose obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos hablado cosas que no entendemos ni comprendemos? ¿Sabe por qué doblaba Pablo las rodillas, dice la palabra de Dios? Para que pudiéramos entender y comprender el amor de Dios. ¿Cuántos vienen y se sientan aquí y van y contienden con Dios allá afuera? Porque contender con Dios no es decir, Señor, contender con Él. Contendemos cuando nos dice a nosotros, no den lugar al diablo y damos lugar al diablo. ¿Eso es contender con Dios? ¿O no? Cuando te dice el enojo, la ira, los pleitos, los celos, las contiendas y vamos corriendo apresurados a hacer eso, ¿estamos contendiendo con Dios? Si tu mamá te dice no salgas a la calle y sales, ¿con quién contiendes? Con tu madre, ella te dio una orden. ¿Con quién contendió Saúl? ¿Con Dios? Eso es contender con Dios, contra su verdad. Yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y el Señor dice en su palabra que el apóstol Pablo decía,
yo doblo mis rodillas para que todos nosotros podamos entender que lo que el Señor quiere es guardarnos como la gallina guarda sus polluelos. Pero la palabra de Dios dice, pero no quisiste. Nosotros queremos tomar nuestros propios caminos y alejarnos del camino de nuestro Señor. Dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Aquí ya hay humildad. La palabra de Dios dice en Isaías, en Juan 6, serán enseñados por Dios. Nosotros no queremos ser enseñados por Dios. Lo primero que uno encuentra cuando incluso empezamos el discipulado en este lugar es que nosotros le queríamos enseñar a Dios. Y contendíamos con los razonamientos, con esas dos fortalezas que se levantan, los razonamientos que están en los pensamientos y la actividad de espíritu que está en el corazón. Y aún nos podemos sentar aquí con esa misma altivez y esos mismos razonamientos. ¿Y cómo nos damos cuenta que esto pasó en mi vida? Cuando salimos y hacemos todo lo contrario de la palabra de Dios. Porque hay algo que no solamente tú oyes la palabra, sino que la palabra es espíritu y es el poder de Dios. Cuando tú la crees y recibes ese alimento, entonces la crees, recibes el espíritu, el poder de Dios para dejar de hacer lo que no puedes dejar de hacer. Pero todo el que no cree la palabra de Dios, cree que puede pelear en sus fuerzas, es imposible. Tú no te puedes despojar del pecado tú sola, por eso o solo necesitamos el Espíritu Santo, poder de Dios para vencer el pecado. ¿Cuántos han querido dejar de pecar en sus fuerzas? No, yo le he pedido al Señor. La palabra es espíritu, es por la palabra que el Señor nos ciñe. Esto no es simplemente declarar con los labios y sin creer con el corazón. Pero hermana, yo creo que en el corazón la palabra de Dios dice que sin fe, que sin palabra no hay fe. Crees tener fe. Ninguno de nosotros se puede libertar a sí mismo. La concupiscencia seguirá ahí hasta que nosotros no entendamos, como entendió el apóstol Pablo, que él no podía libertarse. Ahora, ¿quién me puede librar a mí de este cuerpo de muerte? Ya me doy cuenta que el pecado mora en mí y que me hace hacer lo que yo no quiero. Y yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, no puedes sin él. Por eso vemos a personas todavía batallando con eso, diciendo, ¿y por qué esto? Porque no oyes palabra de Dios o no nos ha enseñado esto el Señor. Toda persona que se acerca a ti, que no sea nuevo en la fe, que se ha sentado aquí a escuchar esta verdad y decirte, no puedes dejar de pecar, no puedes, está en un ADN, en una naturaleza caída y que Él nos vino a dar una nueva vida. Entonces estás sentado ahí y no has oído la palabra de Dios. Todo aquel que se acerca, que no sea nuevo en la fe, aclaro. Porque el Señor me demanda ayudar al débil en la fe. Y te estoy diciendo, estás débil en la fe porque no oyes palabra de Dios. La oyes pesadamente. Eres intermitente para oírla. Crees que es lo menos importante en tu día. Sin ella no podemos estar firmes. Con ella es que el Señor nos ciñe. Nosotros creemos que es que el diablo viene una vez a la semana. Él anda como león rugiente. Si tú no tienes que ser un religioso, simplemente clamar para que sea renovado el espíritu de tu mente y que te dé un nuevo corazón. Y todo lo que tú hagas, lo harás conforme a la palabra, porque es la palabra la que mora en ti. No, usted, que es lo que dice la palabra, tengo que obedecer porque si no me voy para el infierno. No es así. Sino que no meditan en ella. ¿Y por qué no meditan en ella? Porque no la oyen. Tú no meditas en lo que no oíste. ¿Cómo vas a meditar en algo que no conoces? Y no lo conoces. Porque no oyes, mas no todos creyeron, no todos le recibieron, iglesia. Las personas son débiles en la fe, no porque sean menor que el que tiene fe. Eso se trata de oír palabra de Dios. Y la semilla ha sido esparcida en toda la tierra que está aquí. Pero recuerda que hubieron 4 tipos de tierra. Los que estaban aquí, los pájaros se comieron la semilla estando aquí. No, ¿cómo que dejen dormir a una persona? Si aquí no venimos a dormir, sino a oír palabra de Dios. Ay, dejen que se entretenga con el niño, la niña. El niño, la niña tienen que sentarse a oír palabra de Dios. Porque eso es que los pájaros se comen la semilla. También están los que están en el afán y la ansiedad y dice que hay unos que al principio, ay sí, qué buena la palabra, pero luego el afán, la ansiedad del mundo ahogan la palabra. Esto lo dice Mateo 13, no lo digo yo. Están los que no echan raíces, que viene la dificultad, el problema y como no echaron raíces se seca.
¿O están los que la oyeron, la recibieron, la guardaron y dieron fruto? Al 100 por uno. Unos al 30, unos al 60 y otros al 100 por uno. No se trata de Dios, iglesia. Él a todos los que estamos aquí nos ama. La diferencia es quién lo ama a Él. Amas la palabra de Dios porque Él dice que cosa que no vio ni oído oyó ni ha subido al corazón del hombre son las que tiene preparado para los que le aman. Si no aman la palabra, ¿cómo irán? Si no, dice el Señor, si no, le dijo a Nicodemo, si les hablo las cosas terrenales y no creen, ¿cómo serán las celestiales, las espirituales? Por eso el apóstol Pablo nos decía el Señor ayer en 1 Corintios capítulo 3, el alimento sólido no es para todos porque hay niños fluctuantes, inmaduros, hombres de poca fe que dudan, porque la fe viene por el oír la palabra. Tú y yo no venimos aquí a aparentar con los hombres, venimos a oír palabra de Dios. Tú y yo no venimos aquí, eso lo tienen que saber desde el más pequeño hasta el más anciano que lleva años, porque hay gente que lleva años que tiene más resabios que los nuevos en la fe. Todos tienen que saber que aquí se predica palabra de Dios, palabra santa, viva y eficaz. Y que venimos porque necesitamos este alimento, que no te dan allá afuera, que no te lo dan en el supermercado, que no te lo dan en el grupo de amigos que hacen chistes de doble sentido. Que no te lo da tu familia, o que ustedes se sienten ahí. Muchas veces es a murmurar con la familia. Es palabra de Dios que nos da para vida, para ti y para tu familia. Porque esta verdad molesta, porque no todos los que oyeron lo recibieron. La palabra de Dios dice que no todos pudieron oír esta palabra, porque es palabra que lleva vida eterna, porque esto incomoda a los que vienen por un rito nada más. El Señor te trajo a darte vida, iglesia. Te trajo a levantarte de los valles y de los huesos secos. El Señor les dijo, predica, profetiza y diles, oíd palabra de Jehová. Si tú estás en esa condición, para esto el Señor nos ha dejado este alimento. Que el afán y la ansiedad del mundo, iglesia, te hacen desconectar de Él. Y que es necesario esa sacudida para recordar que tenemos una identidad y que no nos la dio el mundo, nos la ha dado esta bendita palabra diciéndonos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él, si hemos creído en esta palabra. A mí me parece triste que venga un grupo de personas, saquen un tiempo de su vida, a arrullarnos con palabra de hombres. Es palabra de Dios en esta batalla que necesitamos. Me parecería triste por agradar a un grupo de la iglesia, decirle lo que quieran oír. Tienes que saber que la condición en la que se está es por escasez de palabra. ¿No nos levantó la palabra? ¿Quién nos ha fortalecido siempre en la palabra? Cristo. Pero entonces empiezan a oír pesadamente, o si se sientan con alguien al lado se dejan entretener. Tengo sueño, tengo hambre, tengo esto, tengo lo otro, y piensan en cosas vanas. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu quiere cada noche decirle a la iglesia. No seamos más niños fluctuantes, porque necesitamos fe, iglesia. Nuestra familia necesita esa fe en nosotros. Es fácil estar unido cuando todo está bien. Es fácil estar unido atrás de un alimento en una noche. Mira cuando viene una dificultad, se están unidos. El esposo por un lado y la esposa por otro. Los hijos por un lado y los padres por otro. La unidad no la da Cristo, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso vemos personas que solamente aman a Dios cuando todo parece que está bien. Pero cuando todo está mal, creen que Dios se ha olvidado y empezamos a hablar insensatamente. Gloria a nuestro Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cristo vive, iglesia, y de Él predico en esta noche. Él es la palabra, Él es el verbo que vino en carne para darnos una vida nueva en Él.
Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a Juan capítulo 8. ¿Dónde lo queda? Juan capítulo 8. No sé dónde escribí. Juan 8. Juan 8, verso 43. Dice la palabra de Dios: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué dice? No entienden ni comprenden. Porque hay quienes no entienden el lenguaje. El Señor Jesús les dice, y Él estaba hablando a los que habían dicho que creían en Él. Cuando tú lees Juan 8, el principio dice, la verdad los hará libres. Dijo entonces Jesús, estoy en el 31, a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién les está hablando? A los que dicen creer. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué hay que permanecer? Él no les dijo que permanecieran en la sinagoga. Él no les dijo que permanecen. No, es que yo permanezco. Miren, oración sin palabra es una oración de nosotros, porque la palabra nos da el entendimiento y la comprensión cómo debemos orar, porque no sabemos pedir como nos conviene, y es por medio de la palabra que el Espíritu Santo nos muestra la voluntad de Dios para pedir como nos conviene. Hay personas que oran mucho, yo les he dicho, sin oración, ¿ves? Tu oración sin palabra, es que aquí está la voluntad del Señor, nosotros oramos bajo nuestra voluntad muchas veces. Hay quienes leen mucha palabra y sin oración. ¿Cómo vas a leer mucha palabra y conoces de palabra, pero no tienes intimidad con el Dios de la palabra? Las dos van conectadas, palabra y oración. Y todo el que está en la palabra, su lenguaje es diferente, iglesia. No es un lenguaje de derrota, ni de pesimismo, ni de miedo, ni de temor. Esta palabra es de fe, no es de miedo ni de temor. Esta palabra es de convicción, no es de duda. Todo el que escudriña las Escrituras tiene un nuevo lenguaje y entiende el lenguaje del Señor. Porque muchos cuando están en medio de la prueba y la aflicción no entienden el lenguaje. Cuando yo tuve el encuentro con mi Señor, el personal, uno lo creerán, otros no, pero yo tengo convicción de con quién me encontré. Yo no entendí su lenguaje. Yo llegué un momento a pensar que no era Dios. Porque yo no conocía el lenguaje que yo conocía era de hombres, pero no el de Él. ¿Por qué? Porque yo escuchaba al hombre, pero yo no escudriñaba las Escrituras. Y fue tanto que duré muchos días, yo creo que más de 2 meses llorando, diciéndole a Él que me dijera si era Él el que me hablaba o quién era el que me hablaba. Porque el lenguaje era contrario al de los hombres. Y yo pensé que era el enemigo. Dígame si es usted o si es el enemigo. Porque tú estás acostumbrado a escuchar la voz de los hombres, pero no la voz de Dios. Y la voz de Dios también te dice no en ocasiones. Y la voz de Dios también te dice que no te conviene. Y la voz de Dios también reprende, porque al que Él ama, Él disciplina. Porque ahí es donde forma nuestro carácter. Él disciplina la rebelión. Porque Él nos quiere dar su naturaleza. Muchos no entienden el lenguaje del Señor. El que entiende el lenguaje del Señor sabe cuando hay una prueba de parte de Él. Y que hay humildad en medio de la prueba y fe. El que no entiende el lenguaje hablará y dice, es que estoy en prueba. ¿En prueba? No, esa es la consecuencia de la decisión que tú tomaste. Eso no es prueba, se llama consecuencias. Que la palabra de Dios dice, mire el lenguaje, en Deuteronomio 28, que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición.
¿Pero por qué, Señor, me pasa esto? Porque no conocen la palabra. Léela, Deuteronomio 28. Y lee Deuteronomio 30, donde dice que he puesto los dos caminos delante de ti, el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Procura escoger la vida, porque escogen la otra. ¿Qué va a haber? Consecuencias. Como no conocen el lenguaje, culpan a Dios, como le pasó tal vez a Job. Dijo, ahora tú cíñete como un varón valiente y respóndeme tú. Porque nosotros tenemos por poco la palabra de Dios. Nos parece que es demasiado. ¿No será demasiado lo que nos hemos alejado de ella? ¿No será demasiado lo que hemos dejado de oír? ¿O no será demasiado el tiempo que oímos pesadamente? ¿No será demasiada la poca fe que tenemos? Y no vamos con un corazón sincero diciéndole, Señor, ayúdame en mi incredulidad, y Él te va a dar palabra de Dios. Él no te va a mandar una persona que te dé consuelo natural. Él te va a mandar a alguien que te diga la verdad, porque el que te dice la verdad te ama. El que te quiere sacar de la condición en la que estás. Palabra de Dios es lo que necesitamos. Entonces Él dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué es lo que no pueden? ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo dice? Mi Rey, mi Señor. Dime si lo que no puedes es escuchar la palabra. Yo les he dicho a ustedes, hay personas que sacan, no he podido, es que la verdad no he podido, es que la verdad no he podido, pero pueden comer, pasear, trabajar, aún hay tiempo para enfermarse, pero no tienen tiempo para la palabra de Dios. ¿Sí o no es verdad, iglesia? Porque escrito está que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. La palabra de Dios dice que estas fortalezas están en nuestra mente y en nuestro corazón, que se oponen al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en Juan 8, conocerán la verdad y serán libres. ¿Dónde está la verdad? ¿La verdad está en tu esposo o tu esposa? Si está Cristo, sí está. Pero ¿cuántas veces pedimos consejo de hombres y no el consejo de Jehová que está aquí, la verdad? ¿Por qué buscamos más a los hombres que a Dios? Yo les voy a decir por qué. Porque no creen en la palabra. Aquí está la verdad. Y esta es la palabra que se va a cumplir. Cuando nosotros buscamos más a los hombres que al Señor, y yo no estoy hablando que busquen solamente cuando vayan a buscar a un líder, pues claro, nosotros vamos a apoyar en oración, pero el Señor ya no quiere más niños fluctuantes, de los que llevan tantos años recibiendo palabra. Él quiere que tú aprendas a correr a Él, porque llegará un momento en el que las personas no van a estar. ¿Y a dónde vas a correr tú? ¿A los mercaderes de la fe? ¿A los espíritus engañadores, como dice 1 Timoteo? El Señor quiere que tú lo conozcas a Él, que oigas, que veas, que testifiques del que has conocido. ¿De qué nos sirve doblar las rodillas a alguien que no creemos? Pablo dice en Hechos 17 que adoraban y oraban al Dios no conocido, no lo conocen. Y la única manera de conocerlo es por medio de Cristo. Y Cristo es el verbo, es la palabra. Y hay gente que lleva aquí más de 2 años, como lo viví yo, que no sabe dónde está una cita bíblica. Yo buscaba a Timoteo en el Antiguo Testamento, porque yo era de los del celular. Yo era de ellos. Porque cuando tú buscas y crees esta palabra, escrito está. Él por la fe escribe esta palabra en tu mente y tu corazón. Tú nunca la olvidas. No como letra, sino porque la palabra, el Espíritu se recibe por la fe en la palabra. Cuando tú lo crees, Él lo escribe. Hermana, ¿usted por qué sabe tantas citas bíblicas? Porque la creo. Yo creo lo que dice aquí cada verso de esta palabra. No es conocimiento humano. Escrito está, recibieron el Espíritu por sus obras o por el oír con fe. Y si tú oyes con fe, ¿a quién recibes? Al Espíritu, porque la palabra es Espíritu. ¿Quién la escribe? El Espíritu en tu mente y en tu corazón, y te lo hará recordar, como dice en Juan, cuando sea necesario que la recuerdes. No recuerdan palabra de Dios, ni siquiera se acuerdan de lo que el Señor les dijo personalmente con palabra, porque no oyen con fe. Ahí está el error. ¿Y qué es lo que necesitamos? Ay, hermana, es que palabra.
¿Qué agrada a Dios? La fe. Sin fe es imposible agradarlo a Él. A Él no le agrada que tú estés aquí. A Él le agrada que tú estés aquí y creas la palabra de Dios. A Él no le agrada que tú diezmes, ofrendes. A Él no le agrada esto, sino que lo que hagas, lo hagas por fe en Él. Porque Él dice que todo lo que hacemos sin fe es pecado. Romanos 14. Dice, todo lo que hagan para mí, si lo hacen en fe, es de agrado para Él. Entonces, cuando tú preguntas a las personas, ¿lo hago o no lo hago? No sé qué hacer. Esto es pecado, esto no es pecado. Si no conoces la palabra, te van a engañar. Porque así te encontrarás con espíritus engañadores que te digan hacer cosas. Es que yo no leo nada de malo porque... Y puro razonamiento humano. Esta palabra tiene que confirmar lo que te dicen. No, pues yo no leo nada de malo. Y como yo veo que tal persona lo hace, qué error. Porque el Señor dice en su palabra que en los postreros tiempos muchos volverán atrás, iglesia. Y así como tú, dice que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que tolerarán el pecado. Que está moviendo un espíritu de confusión tremendo en la iglesia, en todo el mundo. Yo lo puedo ver. Pero yo no, y esto lo hace, y este lo está haciendo. ¿Y qué dice Cristo? ¿Cristo lo hizo? Porque somos imitadores de Cristo, no de los hombres. Es que tal persona dice que no es malo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice esta palabra? Son imitadores de hombres porque oyen a hombres y hacen lo que otro dice. Felicitan como otro felicita, pero no lo hacen con fe ni de corazón, ni siquiera entienden. Y si lo haces para Cristo, pues glorifícalo, porque hay convicción. Pero no eres un ciego guía de otros ciegos, ni te dejas guiar por ciegos. Porque falta que la palabra de Dios se escriba en las mentes y en los corazones para no ser engañados. Pedro quiso agradar a unos en algún tiempo y Pablo le llamó hipócrita, porque se volvió atrás. Si has caído de la gracia, ¿cómo vuelven a esos primeros rudimientos? Y no solamente eso, sino que arrastras a otros. Hay gente que está siendo arrastrada. Si tú quieres caminar en fe y convicción, escudriña las Escrituras. Ellas testifican de Él. Todo el camino lo recorrió Cristo. No hay nada que Él te pida hacer a ti y a mí que no lo haya hecho Él. Y saben que lo más hermoso, que lo hacemos, no con nuestra fuerza, sino por el Espíritu Santo. Vemos una cantidad de gente confundida. La confusión, iglesia. Esos espíritus de error que entran en el medio de la iglesia. El espíritu del mundo es a causa de que no conocen la palabra de Dios, no lo conocen a Él. Y Job no lo conocía. Dijo, de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Para poder verlo, para poder entender y comprender, es necesario oír la palabra de Dios. Y si tú no le crees al hombre, porque Lucas dice que al que los oye a ustedes, a los que predican el evangelio de salvación, me oyen a mí. Pero si tú no oyes la palabra, nosotros simplemente somos instrumentos, vasijas para predicar, atalayas que nos da un mensaje, y si no predicamos la verdad, la sangre de ustedes es demandada sobre nosotros. Entonces, cuando ustedes tienen todo el derecho, vayan y escudriñen las Escrituras. Escuche, iglesia. Después de tanto que se ha corrido, volver atrás es terrible. Porque los que el Señor llama salvación van camino a la meta. No para perdición, sino para salvación. Es mejor no haberlo conocido nunca que conocerlo y volver atrás. Romanos 1 dice que lo conocieron, pero no lo quisieron glorificar como a Dios. A mí me da temor y temblor esa cita bíblica. Y se envanecieron en sus necios razonamientos. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo no veo nada de malo. Si la palabra dice que es malo, punto. Así tú le quieras poner flores y corazones. Yo por eso en un momento de mi vida yo decidí no decirle a nadie qué tiene que hacer. Mi deber como atalaya es predicar la verdad. ¿La crees? ¿Estás convencido? Obedécela. Porque yo le puedo decir a ustedes qué hacer conforme al agrado de Dios, y si ustedes quieren no lo hacen, ¿por qué no creen? El que te da convicción es el Espíritu Santo. Pero a mí, mi responsabilidad, yo la he cumplido en este lugar.
decirle la verdad. A ninguno le digo si se separa o no se separa, pero cuando viene les doy palabra de Dios. A ninguno le digo, mire, siempre les doy la palabra de Dios y ustedes deciden si la creen, porque ustedes y yo le daremos cuentas al Señor. Porque si yo los obligo a hacer algo a ustedes, entonces esto es una secta. Aquí les predico la verdad. Ustedes deciden si andan en caminos que no son los de Dios. Es una decisión. Pone delante de mí el camino del bien y el mal, predícales el camino. Yo conozco este camino y les estoy mostrando los dos caminos. Ustedes deciden. Y venimos a oír para ver por dónde estamos andando. ¿Por caminos de justicia o por el camino que nos lleva a muerte, iglesia? Por eso muchos vuelven atrás, porque no pueden oír la palabra de Dios. Les dije que Juan 8, ¿no? Entonces, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere oír la gente? Nosotros quisiéramos que lo que yo pienso sea la verdad. ¿Cuántos defienden que es la verdad lo que piensan? Yo lo viví, y lo vi con mi hermano menor. Y gracias a eso el Señor nos llevó a todos a la verdad. Y tuvimos una discusión, en un momento muy ameno, en un cumpleaños de él. Y él decía una cosa y yo decía otra. Y llegamos tanto a contender porque él tenía su verdad y yo decía, es que esto no se puede hacer porque la palabra de Dios lo dice. Y nos airamos. Y los sobrinos, yo no les digo esto porque esto pasa a diario con ustedes, con su esposo, con su esposa, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene su propia verdad. Y nos airamos y estábamos lo más de bien almorzando en su cumpleaños, hace 4 o 5 años. Y yo estaba apenas empezando a nacer de nuevo. Mis sobrinos, cálmese papá, cálmese tía. Y yo le decía, es que la palabra de Dios dice, el Señor no me mandó a defender la palabra así. Y hubo fue tanto, que yo me vine en el carro con mi esposo y yo me vine llorando y yo me tuve que encerrar aquí toda la tarde. Pero antes de venirme, porque estábamos ya airados, le dije, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, pero hay una sola. Y el tiempo nos dirá la verdad. Hoy él y yo estamos oyendo la verdad. Fue tan tremendo porque cuando me subí y me iba a subir al carro, lo abracé y le dije, o sea, porque ninguno quiso ceder. Y aunque yo le estaba diciendo la verdad, pero en mi carne. ¿Cuántos han defendido la verdad? Sí. Y yo me iba a ir ya, porque se dañó la celebración que teníamos. Y lo abracé. ¿Fue así o no, hermano? Y le dije, tú tienes tu verdad. ¿Cuántos pelean así con la esposa o el esposo? Y yo tengo la mía. Pero hay una sola verdad, le dije. Y él y yo la necesitábamos. Y me vine orando en el carro y me vine mal, porque el Señor no quería que yo defendiera la verdad. Si cuántos han defendido así terminan frustrados. Duré toda la tarde pidiéndole perdón aquí al Señor, pero le doy gloria al Señor porque a Él y a mí nos llevó a toda verdad. Y aquí estamos recibiendo la verdad, sometidos a la verdad de Dios. Cada uno tiene su propia verdad. Hijos discutiendo con los padres, padres con los hijos. La verdad que es Cristo liberta, no cautiva ni nos lleva a contienda ni a discusiones, sino que nos lleva a paz. Y mucho pasa en eso en los hogares. La verdad es su palabra. El 45 dice, a mí y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Qué pasa con la verdad? No la creen. El mundo a ustedes les pinta sin las escrituras y les dice, no, es que eso no es malo, porque mire, porque esas mentiras las creen. Pero esta verdad que vino en carne y vivió una a una de esas citas que están aquí escritas, no le creemos. El Señor te dice y te habla en escudriña, permanece en la verdad y serás verdaderamente libre. ¿Cuántos siguen en cautividad? Porque no creen que esa palabra los hace libres. No le creen.
si ha venido libertad a mi vida y está viniendo libertad a mi familia, ha sido por la palabra. Entonces, ¿por qué no creen? Porque siempre se justifican para no oírla, para no recibirla, para no escucharla o para oírla pesadamente. Si tú dices, es que la verdad, mire, estoy cansado, estoy cansada, yo estoy ahí, me cuesta, entonces cree que esta palabra es el poder y la fuerza que Él te quiere dar en esta noche para levantarte, pero la resisten. Si creyéramos que esta palabra es poderosa, verían el poder de Dios. Porque la palabra de Dios dice, el que cree, verá mi gloria. El que cree, verá mi gloria. Pero si no la creemos, venimos y salimos con las mismas preguntas, las mismas incógnitas, y es que, pero no crees que el Señor te está diciendo, es por falta del alimento espiritual que está en esta condición. Y no es porque estés pasando por prueba, la prueba la pasamos porque dice que el que está sobre la roca, vienen los vientos impetuosos, viene el enemigo como río que golpea la casa. En ambas casas, el que está en la roca y el que está en la arena. ¿Sí o no lo dice la palabra? Él no dice que por falta de fe pasas por prueba, porque yo paso por prueba, pero es ahí donde el Señor mide mi fe. Es tu incredulidad. Porque a veces los que oyen la palabra, que vienen y se sientan aquí, son más incrédulos que los que no vienen a la iglesia. La fe es la que le agrada a Dios. Y no podemos nunca decirle al Señor, Señor, es que la verdad, mi falla fue la fe. Dijo, no, la falla tuya fue no haber creído y oído la palabra, que te dije que por medio de ella te doy fe. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 13. ¿Por qué no oyen, no entienden el lenguaje? Porque no creen la verdad. ¿Lo entendimos? Si la creyeran, la oirían. Mateo 13 dice lo siguiente. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo y oyendo, ¿y qué dijo el Espíritu en Apocalipsis? El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. Lo que más contendieron los fariseos con mi Señor es que le decía que eran ciegos y eran sordos. Ahí en Mateo 8 contendían. Él les dijo, su padre, y dijo, nosotros somos hijos de Abraham. Digo, si ustedes fueran hijos de Abraham, lo que acabamos de leer ahorita en Juan. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios. Luego les dice en Juan, creo que es 11, Juan le dice cuando sanó al ciego que le hizo lavar en el estanque de Siloé, a juicio he venido para que los que vean sean cegados y a los que no ven, vean. Aquí en Juan 8 les está diciendo que ellos no oyen. Y allí el ciego que sanó en el estanque de Siloé, que se lavó los ojos, les dijo, ustedes no ven. Ellos se enojaban, nosotros vemos. ¿Cuántos dicen aquí es que yo veo y oigo? Pero no tienen fe. Porque es que ver es creer. Porque ves. Porque esta palabra sí tiene vida. Y el Señor ha cumplido, unos para desobediencia y otros para desobediencia. Pero esta palabra se ha cumplido en todos nosotros. Pero unos en obediencia y a otros desobediencia. ¿O no es cierto? Porque la palabra dice, preséntense como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. ¿Quién va a usar bien algo? Pues al que lo recibe. Vea, pastora, use bien el regalo que le dio. Yo ese picatodo que le di, si no lo recibe, ¿qué lo va a usar? Si tú no recibes la palabra, ¿qué buen uso le vas a dar? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 5, que el maduro espiritual, los que no son niños fluctuantes, se han ejercitado en esta palabra de verdad y disciernen entre el bien y el mal. Una persona que no recibe palabra, que no la oye y no cree, no sabe qué está haciendo mal y qué está haciendo bien. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y practican cosas. Uno ha tenido que ver gente hasta practicando cosas de agoreros y hechiceros en la misma iglesia.
¿Ustedes creen, iglesia, que eso está bien delante del Señor? Si cuando nosotros seguimos a Dios, derribamos todos esos altares a Baal. Uy, sí, hermana, yo saqué esto que tenía colgado aquí. Mire, el Señor nos ha enseñado, ustedes pueden derribar todos los altares que quieran, pero si el altar sigue en el corazón, lo siguen practicando. Está fuera de su casa. Usted puede derribar los altares de Baal de su casa, pero puede practicarlo fuera de su casa. Porque el altar se derriba del corazón, no se derriba físicamente. Es aquí donde levantamos altar, en el corazón. He tenido que ver personas, es que en el horóscopo y en cosas así, yo digo, ¿qué es eso? Porque no creen en la palabra. No lo creemos, iglesia. Bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios, dice las Escrituras. Ellos son bienaventurados. No somos bienaventurados por venir a oír y rebelarnos contra ella. Somos bienaventurados cuando vemos y oímos y entendemos a qué vino nuestro Señor. Tú y yo no podemos sin Él. Necesitamos la palabra de fe. Espíritu Santo. Por eso hablo de manera que se cumple en ellos, que se cumple, o sea, algo que se tiene que cumplir, ¿cierto? En ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vea, oyendo no entienden, y viendo no perciben. La palabra de Dios dice: si no creéis en lo que oís, crean en lo que ven. Pero ni viendo creyeron. Juan 6 lo dice, ni viendo creyeron. Se lo dijo cuando dijo: yo soy el pan de vida. Y él dijo: pero ni así creen. Ni diciéndoles el Señor: mire, si hacen esto, pasa esto, y pasando, ni así le creen, ni teniendo las consecuencias. Porque si creyeran, él dice: un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. Tan solo reconoce tu pecado, arrepiéntete, humíllate y yo sanaré. Pero no, nosotros queremos que el Señor cambie las cosas así. Porque no creemos, creemos que Él va a actuar, pero a nuestra manera. Él es fiel a su palabra y Él cumple su palabra, no nuestra voluntad. Si creyéramos en esa palabra, sabríamos que Él no vino a condenar, que el corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar. Pero vemos personas en esa condición y son los más erguidos. No se humillan. Porque oyeron, pero no entendieron. Vieron, pero no creyeron. No comprendieron. Muchos confiesan con su boca, pero no creen con el corazón. Y todo el que cree con el corazón, tú vas a ver cómo glorifican al Señor en medio de la prueba. No que se quejan, lo glorifican. No se quejarán, lo glorificarán. Y sabrán que Él habló, Dios dijo, Dios lo ejecuta, Dios lo cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo hombre para arrepentirse. El Señor nos ha hablado a muchos de aquí: tengan cuidado con esto, pero no le creen. Y pasa y no le creen. Y eso genera dolor. Porque uno esperaría que la persona volviera con un corazón humilde, pero vienen con corazones altivos. Él dice que al humilde lo oye, pero al altivo no. Entonces, ¿qué puede hacer uno ante eso, iglesia? Orar y pedirle al Espíritu de gracia que convenza en los corazones. Nada más podemos hacer. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Cierran los ojos? Sí. Y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sanen. ¿Por qué no ven sanidad? Porque no oyen, porque no ven, porque el corazón se engrosa. Y no terminamos como lo dijo Job: ya hablé una vez, Señor, pero yo ya qué más puedo decir si usted lo que está diciendo es verdad. Gloria al Señor. ¿Entendemos, iglesia, que es necesario? Romanos, capítulo 10. Sin oír la palabra no hay fe. Entonces las personas vienen y corren y dicen: vea, es que yo necesito. Claro, tú lo necesitas palabra.
yo no puedo evitar el proceso de nadie, ni puedo evitar ni siquiera el mío. Yo como le voy a decir al Señor, Señor, quita esta copa y que se haga mi voluntad y no la tuya. Yo no le puedo decir eso. Yo le digo, Señor, ¿qué dijo el Señor Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo le digo, Señor, yo esto no lo puedo soportar sin usted. Todo lo puedo sin Cristo. Y si usted permite que yo pase por esto, yo lo puedo soportar. Solamente, Señor, necesito que usted me sostenga. Y Él no me va a sostener solamente, Clara, yo te sostengo. No, Él me sostiene con la palabra, con la diestra de su justicia, con su palabra. Allá es donde yo tengo que correr. Todos mis procesos han sido sostenidos por palabra. De otra manera no he sido sostenida. No esperes que tú seas sostenido de otra manera. No esperes que el Señor te quite. Porque es necesario los padecimientos en esta carne, iglesia. Porque eso es lo que nos ha dado madurez. Y eso es lo que nos ha dado fe. Hermanos, si alguno, como dice Santiago, que nos sintamos, ahora lo leemos, no lo voy a leer, no se pierdan de Romanos. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuántos tienen gozo ahí en medio de la prueba? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿la prueba de qué? Produce paciencia. ¿Cuántos tienen gozo y lo glorifican? Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Mira lo que dice Romanos, verso 10-17. Capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. ¿Por qué hay escasez de fe? ¿Por qué, iglesia? Porque no se oye. Iglesia, ¿se les parece pequeño lo que les estoy diciendo? La palabra dice, no se dejen congregar con muchos tienen por costumbre. Y para los que se dejan congregar, también les tengo una noticia. Quienes se congregan y tampoco tienen fe. Porque oyen pesadamente. El oír está basado en que tú vengas y también oigas con fe para que te haga provecho. El culto racional al Señor es presentar este cuerpo como sacrificio vivo. El culto racional es entender que todo mi ser lo necesita a Él. No venir y sentarnos altivos aquí, pensando cosas vanas, sino meditando en esta palabra que nos está dando y entender que si tal vez tú no estás por una prueba como están otros hermanos, la vamos a pasar todos nosotros. Entonces cuando ya me toca a mi hermana, ¿qué hago? Oiga, palabra de Dios, porque es la que necesitas para estar firme antes y después del día malo, dice en Efesios capítulo 6. Y nosotros nos confiamos tanto que lo primero que deja la gente es de oír palabra. Es lo primero. Porque sabemos que hay una batalla espiritual y lo que quiere el enemigo es que no oigas palabra de Dios. Y van a haber miles de justificaciones, se llaman razonamientos. Y el Señor le llama en Romanos 1, necios razonamientos. Que te hacen parecer sabio terminando siendo necio. Así lo dice Romanos 1. Y cambian la verdad de oírla por la mentira. ¿Y a dónde está la fe cuando la necesitamos? La fe sin obras es muerta, iglesia. Puedes decir que tienes fe, pero la fe tiene una obra que se llama obediencia. ¿Crees en esa palabra? Obedécela por fe. Que el Espíritu Santo es la ayuda ahora cuando tanto lo necesitamos. La fe viene por el oír, y el oír, o sea, el que tenga oídos oiga. El oír por la palabra de Dios. Sin palabra de Dios oímos, y si no oímos hay fe. La palabra de Dios dice en Santiago, sean prontos para oír y tardos para hablar. A veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y el Señor te dice, vengan a escuchar palabra de Dios. Todos los que me llaman les digo, hoy hay culto. Dígale a Pepito o a Pepita que hoy hay culto. Lo que pasa es que no está oyendo palabra de Dios. Y hay personas que se pegan venidas larguísimas, pero aquí mismo resisten la palabra de Dios. Qué hermoso fuera que todos los que estemos aquí entendamos la necesidad que tenemos de esta bendita palabra para oír.
y para no ser engañados fácilmente. El que deja de oír palabra de Dios se va a dejar confundir por el mundo, porque hay algo que te da la palabra, el Espíritu Santo, que te da fe, porque la fe es parte del fruto del Espíritu. Del Espíritu en ti es parte de la fe. Porque aquí está la semilla y la manera en cómo nos riega el Señor para dar fruto y nos poda. La fe te da convicción. ¿Qué es fe? Certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. ¿Quién te va a mover de lo que dijo Dios? ¿Por qué te mueven? ¿Por qué te desvías? Porque dejas de oír palabra de Dios. Empiezan a menguar. Y yo no estoy hablando que vengan a escuchar a la hermana. ¿Por qué no escudriñan las Escrituras? Dime si es que te cuesta escudriñar las Escrituras en tu casa. A mí me enseñó escudriñando las Escrituras con él. Pero no la interpretes a tu manera. Porque cambiamos la verdad de Dios, sacamos la promesa, pero nos olvidamos de la ordenanza. Es que la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada prosperará en contra mía. Lee el contexto. Léelo. La palabra de Dios dice eso. Lee el contexto. Porque nosotros estamos acostumbrados a leer la palabra para nuestra conveniencia. Recuerda, por donde estamos andando conforme a la palabra, está la bendición y la promesa. Todos reclaman la promesa en desobediencia. Juan 6. ¿Qué es lo que deja al pueblo? De oír palabra de Dios. ¿Qué mengua? La fe. Mira lo que dice Juan 6. Verso 60. Vamos a leer el Juan 6:35. Mire lo que les dice Jesús ahí. Juan 6:35 dice lo siguiente. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me has visto, no creéis. Todos los que están aquí han visto la gloria de Dios. Todos. No hay ni uno solo. Aquí en este lugar para los que están conectados. Pero aunque han visto, no creen, que es por esta palabra. No creen. Porque se rebelan contra ella. Porque nosotros queremos venir y que el Señor aplauda las obras de nuestra carne. Y nos molesta que el Señor nos diga verdad. Ahora, si tú y yo estamos en obediencia, glorifiquémoslo. Esta palabra es para los hermanos entonces que están lejos. Pero hay quienes se sientan ahí, es que yo lo estoy haciendo, es que yo soy soberbios. Porque no se trata de nosotros, sino de todo el cuerpo de Cristo. Porque el que se crea firme, tú y yo, miremos que no caigamos. Por la palabra es que somos firmes. Somos sostenidos por ella. Porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Dice, aunque me has visto, ¿no crees? Pero mira lo que dice el 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Cómo es la palabra? Porque estamos acostumbrados a oír mentiras, ¿cierto? ¿Quién la puede oír? ¿Quién qué? ¿Quién la puede oír en esta noche? Esta palabra es para todos, para los que predicamos. Podemos pararnos aquí a predicar y no tener fe. Y eso nos damos cuenta en el momento de prueba. Nos damos cuenta porque la prueba es la que muestra cómo estamos, ahí es donde miden nuestra fe. ¿Cómo pasa? Ay, ayer muy bueno y hoy también muy bueno. ¿Y si mañana no es bueno? A los hijos de Dios solo les va a ayudar para bien. Hasta ahí les llega la fe. ¿O no es cierto? La fe es en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos, ¿no? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, el que está murmurando en su corazón, ¿esto les ofende? ¿Que les diga la verdad? Pues que si eres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. ¿Cuántos están alimentando la carne en este tiempo? No aprovecha, iglesia. Y la palabra es la que es Espíritu y te da vida. ¿Cuántos están alimentando la carne y dejan de alimentar el Espíritu? ¿Cuántos? Pero en el momento de prueba la carne no aprovecha. ¿En qué nos ayuda la carne? La carne nos hace dudar, resbalar, nos confunde. La carne es la que se aflige, la carne es la que le da miedo, la carne es la que duda, la carne es la que es incrédula. Y si la has alimentado mucho, ¿qué va a haber? Muchas cosas en la carne.
Pero si alimentas el espíritu, iglesia, es diferente. Mucha carnalidad, muchas emociones, afán y ansiedad. Por eso nos damos cuenta cómo andamos en el tiempo de prueba. Bendita sea la prueba, porque sin prueba, me vine llegando ya al último día y nosotros creyendo que estamos firmes. El Espíritu es el que nos da vida, la carne no nos aprovecha, iglesia. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿ven? ¿Qué necesitamos? Palabra. ¿Qué es lo que la gente deja de oír? Palabra. Que la gente, no, es que mira, la verdad es que he estado muy ocupada. La carne no te va a aprovechar. En aquel momento no te aprovecha, pero tu carne va a querer que otro pase el proceso por ti. Y va a culpar a Dios y va a decir, es que la hermana, ¿por qué no me entiende? Yo te entiendo. El Señor nos ama tanto que nos habla antes de tiempo. Si tú amas a tu hijo, ¿le dirías después de que cayera que iba a caer o le dices antes? Sin palabra tropezamos y somos torpes, dice la palabra de Dios. Somos ciegos y sordos. Gloria a Cristo. Pero hay algunos, ¿qué dice? De vosotros que no creen. ¿El Señor lo sabe? ¿Sí? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Él lo sabe. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo esto, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Con quién? Con la palabra. Cristo es el verbo. ¿Cuántos dicen que andan con él pero no quieren nada con la palabra? Ezequiel 37. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le habla, porque en algún momento recordarás que la palabra nunca escaseó, que fueron los oídos los que se cerraron, iglesia. La palabra sigue habiendo palabra, la misma que en el momento en que el Señor intervino en tu vida, la misma. Ezequiel 37, 4 dice lo siguiente. Me dijo entonces, el verso 3, y me dijo, el 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es que el hermano, la hermana está muy mal. ¿Tú qué crees? ¿Ellos vivirán? ¿Crees que ya no hay caso con ellos? Señor, tú lo sabes, porque los ojos naturales dicen que no. Profetiza. El día que ellos oigan y crean, recibirán el Espíritu que es vida. Mi deber es predicar y saber que hay sequedad porque no comen. Dice, el que coma del pan, el que crea, el que coma del pan, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí y come nunca más tendrá hambre. El que viene a mí come y cree en esa palabra no tendrá sed. Recibe el Espíritu. El Espíritu es el que te da vida. La carne no te está aprovechando. La razón por la que estás seco es porque no comes palabra. ¿Escrito está? ¿O no es cierto? La sequedad que hay en tu vida es porque has tenido por poco la palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu y nos da vida. Ya no hay excusa. ¿Qué oración le vas a hacer al Señor? Si no es que aquel hombre le dijo, cree, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, te ayudo, te doy palabra de Dios. ¿Oí? Si tienes oído, oye lo que el Espíritu te dice. Has pedido respuesta. Le has preguntado al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo hago? Oí, palabra de Jehová, te dice el Señor en esta noche. Es la razón por la que no hay fruto. Sin palabra no hay fruto. Esta es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos que dependemos de ella. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Pero le dijo, profetízale y dígales, oigan palabra de Dios. ¿Cuántos estaban en el Espíritu y ahora están en la carne? Dice, Señor, tú no me oyes. Señor, Señor. Dice, has dejado de oír palabra de Dios.
¿O no es cierto, iglesia? Todo el que mengua en la palabra se seca. 2 pecados comete el pueblo. Primero, ¿qué? Separarse de la fuente. Esta es la fuente, Cristo es la fuente. Y el segundo es creer que pueden cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nosotros no estamos diseñados para estar lejos de la vid. Es en la vid que hay fruto. Es en la vid que hay vida. Él es el que nos da la vida. No tenemos vida y no nos sustentamos por nosotros mismos. Yo no te estoy diciendo que mantengas aquí metido, pero por el amor de Dios, sin palabra no podemos. Y tú sabes que el afán y la ansiedad del mundo te hacen hacer de todo menos sentarte a que Él te enseñe la palabra de Dios. Y que a causa de la sequedad y del hambre y de esto que el pueblo de Dios está escaseando, el Señor te trae por misericordia. Porque tú crees que con una simple oración sin fe es posible. Sin esa palabra no hay fe ni para orar. Porque hay quienes oran sin fe, sin esperanza. Cristo es la esperanza. Señor, Señor y Señor y Señor. Pero escrito está, pero escrito está, pero escrito está en medio de una oración. ¿Cuántos iglesias están frustrados en la oración y no creen que Él es la vida? No claman por el agua, por el Espíritu Santo. Y no hay manera de recibir el Espíritu si no es por fe en la palabra de Dios. Gálatas 3 lo dice. Vemos un pueblo seco y con hambre por palabra de Dios. Y lo que viene para los últimos tiempos es esto, iglesia. Por eso se irán atrás de espíritus engañadores que justifiquen esa manera de vivir. Él es la fuente y todo el que se aleja de la fuente se seca. Como hay personas aquí, iglesia, que nunca cogen la Biblia. Nunca, pero cuando viene el Señor y les habla, contienden porque no entienden su lenguaje. Porque no conocen la palabra de Dios. Porque yo no creo que el Señor es bueno. ¿Cómo el Señor va a traer maldición? No, Él no trae maldición. La desobediencia es la que trae maldición. Él no te maldice. Él mandó a su Hijo para bendecirnos. Y Él dice, benditos los que oyen y obedecen esa palabra. ¿Quién escoge la maldición? ¿Él para ti o nosotros la escogemos para nosotros? Entonces somos sin entendimiento y hablamos con insensatez. Aún a los niños pequeños se les ha enseñado que esta palabra es santa. A todos los niños. Que aquí está la vida del hombre. Piensa la próxima vez que le preguntes al Señor por qué estás así. Y hay una buena noticia. Si tú vuelves tu corazón, Él se volverá a ti. Pero somos insensatos y no le decimos, es que yo he dejado de oír tu voz. Quiero que me digas cómo resolver el problema, pero no que me corrijas. No quiero que me digas por qué camino debo andar. Quiero tomar mi propio camino, pero resuélveme, Señor. Esa es la voz que queremos escuchar, pero el Señor dice que al que Él ama Él disciplina, porque la poda es la que hace que produzcamos mayor fruto. Porque no queremos oír palabra. ¿Cuántos han sido sanados? Desde el más niño hasta el más anciano en este lugar, pero dejaron de oír palabra porque como ya están sanos. Vamos al culto, no, otro día, no, luego oigo. Pero cuando estábamos enfermos sí corríamos al Señor. ¿O no es cierto? Y decíamos, yo tengo fe en que el Señor lo va a hacer, yo tengo fe. Fe es permanecer en esta palabra. Porque Él puede sanar. Claro que lo puede hacer. Pero Él quiere salvar también, iglesia. Y no hay manera, iglesia, si no permanecemos en la vida. Gloria al Señor. Jeremías 3, ya vamos a terminar. Que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le... 13, Jeremías 13. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Tú viniste por respuesta o no? ¿Yo vine por respuesta a ustedes? He aquí la respuesta del Señor. Jeremías 13, 15 y 17. Desde el 15. Escuchad. ¿Qué dice el Señor? Dice, Judá será llevada en cautiverio. El Señor no quiere que vuelvas a cautiverio. ¿Cuántos quieren volver a cautiverio? La palabra de Dios dice, permanezcan firmes en libertad. ¿Cuántos vuelven? Pero es que yo estaba bien y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque dejan de oír. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, no se endurezcan, no se enorgullezcan, no sean soberbios, dice la palabra. Pues Jehová ha hablado. ¿No creen que Él ha hablado en esta noche, iglesia?
Da gloria a Jehová Dios vuestro antes de que haga venir tinieblas, antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, ¿hay quienes no oyen, dice la palabra? Sí. En secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. ¿Por qué no oyen? Por soberbia. Aunque el Señor diga cómo es, aún así ustedes ven que no oyen. Y llorando amargamente se besarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. El Señor advierte: lo más seguro que tiene su rebaño es que si deja de oír al pastor, oirá al engañador y lo secará del redil. Yo soy el buen pastor, dice la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen y me obedecen. Pero hay unas ovejas que no son de las mías, ellas oyen al engañador. Dicen que sus ovejas no oyen al extraño. ¿Quién oye al extraño? El que deja oír su voz, iglesia. Para ti, para mí es esta palabra. Viene mucho engaño y ya hay mucho engaño, iglesia. Yo lo puedo ver. Y hay gente confundida aún en la misma iglesia de Cristo. Y el que está acostumbrado a oír los hombres, seguirá a los hombres. Deja de oír la voz del Señor y te vas a confundir. ¿Quieres oír la voz del Señor? Escudriña las Escrituras. Pero escudriñalas como espíritu. No como la letra que siempre has leído y que le quieres llevar a otros sin entendimiento y sin comprensión. De oída lo has oído, que tus ojos lo vean, iglesia. Tú no puedes ir a testificar de lo que no has vivido, porque resistes la palabra de Dios en tu vida. Finalizo con Lucas 10. Cristo vive y el amor de Dios está hablando. Necesitamos palabra de Dios. Lucas 10, 16 dice lo siguiente. Leámoslo desde el 13. Ayes. ¿Qué significa ayes? Juicio. ¿Qué viene? Juicio. Escuchen. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. ¿Quiénes son ellos? Son lugares donde oyeron palabra de Dios y se hicieron muchas señales, como en ti y en mí. Es que Corazín queda por allá y Betsaida también. El Señor hizo señales y milagros como los ha hecho en tu vida y en mi vida. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Si lo que se han hecho en ustedes, dice el Señor, se hubiera hecho en estos lugares, ellos se hubieran arrepentido. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Rebelándonos contra Dios y contra su palabra, iglesia. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para los que se hicieron estos milagros, estas señales. Y tú, Capernaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, dice el Señor, a mí me oye. ¿Cuántos han oído en esta noche? ¿Cuántos lo han resistido a Él esta noche? Él te está diciendo dónde está fallando el pueblo. El pueblo aborreció la palabra y fue llevado a cautividad. Fue llevado a Babilonia. Fue llevado a Babilonia y ellos lloraron y lloraron amargamente. Pero el Señor les advirtió antes de tiempo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta palabra la ha enviado el Padre en esta noche. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Tu inconstancia y tu falta de fe en esta palabra, ve, escudriña las Escrituras. El Señor sigue hablando todavía, iglesia. Él no ha dejado de hablar. Pregúntase si tú has dejado de oír.
Si ya se te volvió costumbre sentarte ahí y salir desobedeciendo al Señor, porque el corazón se ha engrosado. Dile en esta noche al Señor, no dejes de hablarme si quieres que sea así. Él es el único que nos guarda para que andemos en caminos de luz, de verdad. ¿Eres tú en esta noche? ¿Has creído? ¿Has creído, iglesia? Eso puede pasar tan fácilmente, iglesia. Pero hoy te está amando el Señor y te dice, vuelve a oír palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y espíritu. No la resistas más. Ahí está el alimento que tanto te ha gustado. Está ahí en la palabra que eres fortalecido. Él no te está desechando, Él te está diciendo que el alimento que te está dando es espíritu y te va a dar vida. Y que la palabra de Dios corrige. Él lo dice cuando no estamos bien. Clámale en esta noche, vuelve tu corazón y Él volverá a ti. No me dejes contigo. Háblame que es por mi bien, háblame que usted sabe que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela me volver al camino donde un día caminé. Nos hablará. Qué triste sería que no nos hablara más, iglesia. Que el Señor hiciera silencio, dijera ya no hay nada que hacer contigo. ¿Cuántas cosas queremos cambiar, iglesia? ¿Cuántas cosas queremos lograr? Él es tu pensamiento. A veces obtenemos logros, iglesia, que nos hacen cambiar y ver que no lo necesitamos. Ya no tienes el lenguaje que antes tenías. Pues hoy está interviniendo nuestro Padre. Corrígeme y hazme ver. Hoy lo está haciendo, iglesia, hoy nos está amando el Padre. ¿Te acuerdas cuando te deleitabas en la palabra de Dios? Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mí. Y terminaba el culto y querías más. Porque tú sabes que hay más. Tú sabes que siempre tiene más. ¿Te acuerdas, iglesia? Eras el primero que quería escuchar su voz. Eras el primero que quería ser guiado por Él. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti. Eso pasó en Romanos 1. Yo prefiero no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. No basta solo con oír, iglesia, sino oír con fe. Esto es lo que hace provecho. Que lo glorifiques por la palabra que nuestro Padre nos ha traído en esta noche. Que termine el culto y lo glorifiques. Que digas, Padre, siento temor y temblor ante tu palabra. Necesito obedecerte. Necesito ser bienaventurado para oír y obedecer tu palabra. Te glorifico porque hoy me has traído alimento espiritual. No había comido alimento, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde más iré, Señor? ¿Dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Dile si estoy equivocado, Señor. Si estoy equivocado, Dios. Él te ama, iglesia.
iglesia y por eso nos habla el Padre en esta noche. Palabra de Dios, lo que necesitamos oír en esos momentos donde nos sentimos y no podemos más. Haz algo especial y tú lo sabes. Tú sabes que la palabra te da ese alimento, te sientes fuerte, te sientes diferente, iglesia, cuando permaneces en ella. Padre, en esta hora, Dios, todo mi ser bendice tu grande nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, por la bendita palabra, te glorifico. Gracias, Señor, por el alimento que has traído en esta noche. Gracias porque yo lo necesitaba, Señor. Y lo has enviado para el que tiene oídos y oye, para el que recibe, Señor, la palabra que pusiste en mi boca, a ti te recibe, Señor. Gracias, Dios de la gloria, Señor, porque tú sabes que no podemos sin ti, que necesitamos ser ceñidos por ti, fortalecidos por medio de esta palabra, entendiendo que sin ti o alejado de ti nada podemos hacer. Que queremos entender tu lenguaje, Señor, que queremos oír verdad. Hoy renunciamos a todo espíritu engañoso que habla mentira, que confunde, a todo espíritu inmundo que le habla a las mentes de mis hermanos, a toda voz de tinieblas, Señor, que nos tiene engañados, haciéndoles pensar, Señor, que no les amas. Señor, hoy tu amor ha sido derramado a través de tu verdad, Señor, haciéndonos recordar que tú nos sostienes, Señor, por medio de tu verdad, Señor, de tu palabra, que quieres que permanezcamos en tu verdad para ser verdaderamente libres por medio de tu palabra, porque si es Cristo el que nos liberta, somos verdaderamente libres, Señor, que tú no quieres que volvamos a cautividad, como dice tu palabra, que permanezcamos firmes en libertad, que no volvamos a los rudimientos del pasado, sino que vayamos en avanzada, que esta fe crezca, porque eres tú el que está creciendo y morando en nosotros, Señor, y menguando nosotros, Señor. Que entendamos, Señor, que la fe viene por el oír esta verdad, y el poder oír, que nuestros oídos sean circuncidados es por medio de la palabra. Hoy clamamos, Señor, para no ser incircuncisos de oídos ni de corazón, Señor. Hoy clamamos para que tu palabra circuncide, Señor, porque hay una promesa: si yo soy circuncidada, mi hijo será circuncidado, Señor. Hoy clamo, Señor, y te pido perdón. Clama y dile: Señor, perdóname si aborrecí tu palabra, como dice Malaquías, que la han tenido por poco, Señor, que han dicho: cuán inmundo es esto, oh, qué larga es esta predicación. Eres tú, Señor, sabiendo que hay escasez, Señor, de alimento, no porque no lo des, sino porque no quieren oír, y es tu misericordia la que sostiene tu pueblo, Señor. Perdónanos por aborrecer a tu Hijo, tu palabra, tu verdad. Hoy renunciamos a todo poder engañoso de las tinieblas, a todo espíritu engañoso que nos hace pensar. Clámale ahí, iglesia, que no nos amas. Yo sé que tú me amas, Señor, porque me amaste de tal manera que diste a tu Hijo por amor a nosotros, Señor. Perdóname por creerme firme. El Señor dice que hay quienes tienen que pedir esto. Perdóname porque siempre me siento firme hasta que llega, Señor, y es movido, Señor, el suelo en mi vida. Entonces ahí dudo de ti. Casi siempre les pasa lo mismo, porque la fe es corta, es escasa, dice el Señor. Mientras que tu vida está bien, dices creer, levantas tus manos y cantas. Pero cuando viene la prueba, empiezas a dudar, a menguar, tu corazón se engrosa en vez de correr a mí, porque tu confianza está en ti mismo, te dice el Señor, y no en mi palabra, la que ha salido de mi boca, la que no retornará jamás a mí vacía, te dice el Señor, porque confías en tus capacidades, en lo que sabes, en lo que tienes, te dice el Señor. Es tiempo de que confíes en mí. Es tiempo de que empieces a mirarme a mí. Deja de verte a ti mismo, a ti misma, te dice el Señor. Oh, Señor, aumenta nuestra fe, Dios. Circuncida nuestros oídos, Señor. No queremos resistir tu Santo Espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, Dios. Sosténnos, Señor, líbranos del mal, guárdanos del mal, de todo poder engañoso, del espíritu de confusión, de esos espíritus engañadores que se están moviendo en todo el mundo, llamándole a
a lo bueno malo y a lo malo bueno. Danos convicción, Señor, de pecado. Danos convicción, Señor, oh, de lo que tú le llamas malo y aborrecerlo como tú lo aborreces, Dios. Señor, te lo suplicamos, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor, amarte a ti. Queremos seguirte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, sosténnos con la diestra de tu justicia. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir Fortalece a mis hermanos que están débiles en la fe, Dios. Fortalécelos, que tú seas su poder y su fuerza, Señor. Afirma sus pies en ti, Señor. Hoy oro por ellos y por las batallas que libran, Señor, en sus mentes, en sus corazones. Que esta bendita palabra viva y eficaz nos fortalezca, Señor. Para que entendamos, Señor, que a los hijos de Dios nos ayudará todo para bien. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Entender, Señor, que tú nos perfeccionas en tu amor. Entender, Señor, que es necesario volver los corazones a ti. Y tú nos guardarás bajo tu aljaba, Señor.